Noticias en Blue Radio, la Corte Constitucional aprobó por unanimidad el Acuerdo de Escazú, que busca la participación pública y el acceso a la información y a la justicia sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El alto tribunal determinó que la fase previa y el proceso legislativo cumplieron los requisitos legales y no hubo vicios de trámite. El presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente Susana Muhammad celebraron la decisión del alto tribunal. El español Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el asesinato en Tailandia del médico colombiano Edwin Arrieta, condena que se conoce poco más de un año después del crimen registrado el 2 de agosto de 2023. El abogado de la familia del cirujano Edwin Arrieta aseguró que están muy satisfechos con la sentencia del tribunal tailandés. Hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunirá con el presidente Petro para decidir si la reforma a la salud será radicada como ley ordinaria o estatutaria. La reforma podría ser radicada este viernes. El presidente Gustavo Petro explicó su propuesta que busca que el Banco de la República emita dinero para reparar a las víctimas del conflicto armado en el corto plazo. El mandatario dijo que no habla de una emisión vía crédito al gobierno, sino una decisión del banco que cuando emita dinero no vaya a los bancos sino a las víctimas. El presidente del Congreso sobre este tema, Efraín Cepeda, rechazó la propuesta del presidente y dijo que es absolutamente inflacionaria. El ex canciller Álvaro Leiva se reunió en las últimas horas en Caracas con el presidente Nicolás Maduro y el canciller de Venezuela, Iván Gil. Conversaron sobre geopolítica global y desafíos en América Latina. La ofensiva de las fuerzas militares contra el ELN norte de Santander deja 4 guerrilleros abatidos y 3 más heridos en el primer resultado de la fuerza pública tras la suspensión del cese a fuego. Durante la operación, el ejército denunció que los guerrilleros siguen usando a la población civil como escudos humanos, utilizando casas y colegios de la región. Entre tanto, las fuerzas militares rechazaron el asesinato de un soldado por parte de un francotirador del ELN en jurisdicción de Convención en norte de Santander. El director del CTI de la Fiscalía, Henry Arturo Cruz, renunció al cargo e indicó que la decisión obedeció a diversos factores, entre ellos legítimas posturas conceptuales. La desaprobación del presidente Gustavo Petro subió al 66%, mientras que su aprobación está en un 29%, según reveló la más reciente encuesta de Inbamer Poll. En la medición anterior, la aprobación del mandatario fue del 32% y la desaprobación se ubicó en el 62%. Un 20% de los encuestados aseguró que las cosas en Colombia están mejorando, mientras que un 67% respondió que la situación está empeorando. Un adolescente de 15 años se ahogó en la represa de Guatapé, en el departamento de Antioquia. El cadáver del menor de nacionalidad venezolana fue recuperado un día después con la ayuda de organismos de emergencia de 3 municipios de esta zona del país. En el departamento del Cesar, las autoridades investigan el asesinato de una comerciante en el municipio de Astrea, que al parecer era víctima de una extorsión. La comunidad realizó una marcha en protesta por el crimen de esta mujer. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Esta es Blue, más que radio. Las 5:34, bienvenidos, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Buenos días, saludo a esta hora a quienes se suman a nuestra sintonía en nuestro canal de YouTube. Amanecer muy frío en Bogotá, tenemos a esta hora temperatura de 8 grados y como siempre a esta hora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Ricardo, buenos días para usted, para todos los oyentes. Redes sociales que amanecen con una tendencia. Está creciendo la conversación alrededor del nombre de Daniel Sancho por ser una noticia con la que usted ya le contaba a los oyentes, está el mundo entero literalmente hablando de ese crimen en Tailandia. Esta conversación empezó en la madrugada porque los colombianos se están despertando recordando lo que pasó el 2 de agosto de 2023. Tendencia, Daniel Sancho y numeral Tailandia. También es tema de conversación Inbamer por la encuesta a la que vamos a hablar hoy, que vamos a analizar aquí en Mañanas Blue, y lo que más llama la atención de los colombianos sobre esta encuesta, que mide no solo cómo está la sensación de la gente en la calle, en sus problemas, en sus
preocupaciones y en la inseguridad, sino sobre todo mide a los gobernantes. Lo que más llama la atención es la imagen, la aprobación y desaprobación del presidente Gustavo Petro. Los petristas lo defienden, dicen que no toda la gestión puede estar medida por una encuesta. Los que no están de acuerdo con el presidente dicen que es el reflejo de lo mal que le está yendo en el gobierno. Es la desaprobación más alta desde que llegó a la diciembre casa del 23, de Nariño, ¿no? claro. Simultáneamente son dos los picos de esa desaprobación, es la más alta, tiene usted razón, desde que llegó a la casa de Nariño. Sí, señor, incluso muy pocos presidentes para cuando llevaban la mitad de su periodo estaban ahí evaluados con una desaprobación tan alta. Es el segundo. Iván Duque en época de pandemia logra tener una cifra similar, incluso un poco más baja, pero es la coyuntura de la pandemia, dice la encuesta, que usted sabe tiene el histórico de los últimos años de los gobiernos en Colombia. Y hay algo adicional, Camila, y lo hablaremos más adelante con Martín Orozco, y es que Gustavo Petro, el presidente de la República, lleva 8 meses consecutivos en esta misma medición aumentando en el índice de desfavorabilidad. Pareciera que hay una tendencia ascendente en esa... Sí, señor, y una cosa que tiene que ver con política, pero no necesariamente los gobiernos, Ricardo, hay que ponerle cuidado a lo que la gente está diciendo de sus problemas. De nuevo, la economía, el empleo y la calidad de vida es lo que más preocupa a los encuestados. Y otro tema que es de conversación muy fuerte también, Miguel Uribe es tendencia porque publicó en sus redes sociales una publicidad en la que habla de trabajar, trabajar y trabajar. Dice que el gobierno y que mejor el país debe volver a esas épocas de trabajar y trabajar. Y entonces da una entrevista a un medio de comunicación, Ricardo, en el que dice que lo que más le preocupa por estos días es la posibilidad de una nueva reforma tributaria que afecte a la clase media, una clase media que se gana entre 20 y 60 millones de pesos. Esa cifra da de qué hablar y le causa críticas a Miguel Uribe, el parlamentario. Y por último, un tema que en redes sociales, sobre todo en TikTok y también en Facebook, es la principal conversación. Nelson Velázquez y el lío en el que amanece con la justicia el cantante de música vallenata. Condenado por la justicia. Sí, señor, es una decisión de un juez en Medellín que ha aceptado ese pedido de la fiscalía de condenarlo porque cantó como solista las canciones de Los Inquietos del Vallenato durante por lo menos 6 años y terminan condenándolo a 4 años y a pagar una multa de 20 millones de pesos. Él estaba justo en una entrevista en una emisora local allí en Medellín, dice que está tranquilo y que va a seguir cantando, y entonces se están recordando cuáles son las canciones más famosas. Veo también muchos comentarios de la gente diciendo cuál es la canción que más le gusta de Los Inquietos y otros preguntándose quién sería Nelson Velázquez si no hubiese pasado por Los Inquietos. Sí, claro, ahí Camila, gracias. Hay un tema de derechos de autor muy interesante. Esta sentencia no está en firme, tiene la posibilidad de apelar en una segunda instancia. Héctor Santamaría en Medellín. Sí, Ricardo y Camila, pues lógicamente cuántas canciones no se han dedicado de Nelson Velázquez a las parejas y exparejas, pero esas decisiones del amor no van en concordancia con las judiciales. El Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín condenó a este cantante de música vallenata a 4 años de cárcel. La condena se debe a la violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos en el delito que Velázquez había cometido entre los años 2012 y 2018. Durante este periodo, el cantante interpretó sin la debida autorización al menos 4 canciones de Los Inquietos del Vallenato, agrupación, como ustedes decían, que perteneció durante varios años y que constituyó una infracción grave a los derechos de autor. En el juicio, la Fiscalía, Ricardo, presentó pruebas contundentes como grabaciones de eventos donde el artista estaba cantando estas canciones que demostraron la culpabilidad, lo que llevó al juez a imponerle, además de esta condena, una multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a un poco más de 20.800.000 pesos. A pesar de la condena, el juez concedió la suspensión condicional de la pena, lo que significa que Velázquez no va a cumplir los 4 años de cárcel si cumple con un periodo de prueba de 48 meses, que lo va a hacer, y además deberá presentarse periódicamente, además del pago de una caución equivalente a un salario mínimo legal vigente, e informar sus movimientos dentro y fuera del país. También, como ustedes decían, Nelson Velázquez estaba en un evento en una emisora local y aseguró que nadie parará su carrera, que habrá Nelson Velázquez para rato, y agradeció las muestras de solidaridad. También hablamos con fuentes cercanas al cantante que indicaron que la decisión de la justicia aún no queda en firme y que por tal motivo abogados del artista paisa ya apelaron la decisión
prisión en segunda instancia. Además, dejan muy claro, eso sí, Ricardo, que podrá cumplir con los compromisos, es decir, si tiene conciertos en el día de hoy o este fin de semana, podrá hacerlos sin ningún problema. En Medellín, el Valle Aburrá, amanecemos con 17 grados de temperatura. Temperatura en Bogotá, 8 grados, Héctor, gracias, 5:40. En Buenaventura hay alerta por reclutamiento de niños para grupos ilegales. Lina Vera. Ricardo, buenos días. No cesan los reclutamientos de niños y adolescentes en zona rural de Buenaventura, especialmente en el corregimiento 8 del Puerto. La situación ha generado varias alertas en las autoridades, pues recientemente se conoció que varios padres de familia tuvieron que abandonar el territorio con sus hijos para evitar que grupos armados los reclutaran. Recordemos que en esta zona rural existe una disputa entre las disidencias de las FARC y el ELN por el control territorial. Escuchemos al personero de Buenaventura, Carlos Potes. De 4 niños que tuvieran un riesgo alto de reclutamiento, en el cual se tomaron las acciones pertinentes, se les brindó la ruta. Estos niños ya están en unas manos seguras. El llamado es para que muy respetuosamente se implementen todas las políticas públicas y se fortalezcan a fin de garantizar de que nuestros niños no sean objeto de reclutamiento. A esta grave situación se suma a las poblaciones que quedan en medio de los enfrentamientos de los grupos armados ilegales, obligando a las familias a quedar confinadas y padecer problemáticas como el abastecimiento de víveres, atención médica y deserción escolar. Cali amanece hoy con 20 grados de temperatura, tiempo seco en la capital del Valle, Ricardo. Y en Barranquilla hay una situación grave en la Universidad del Atlántico. Ayer hubo encapuchados que se tomaron algunas sedes y hay incertidumbre sobre la financiación del estudio para miles de jóvenes en el Atlántico. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Se trata en este caso de 10 personas encapuchadas que decidieron salir a tomarse las afueras de la Universidad del Atlántico, con lo que se obligó la evacuación desde las 3 de la tarde de este centro educativo que alberga por lo menos a 24,000 estudiantes. Lo que ellos estaban alegando era que se requerían inversiones en materia de salud mental luego de que la semana anterior un joven se hubiese lanzado al vacío desde un 6º piso por problemas que tenía, en este caso, de depresión. Pues estos jóvenes que estaban encapuchados además paralizaron el tráfico y se tomaron un bus del sistema de transporte público colectivo. Obligaron a todos los pasajeros a que se bajaran, incluyendo al conductor, y escribieron varios grafitis sobre este. Por la situación, hablamos con Johairo Espina, gerente comercial de la empresa, que se vio afectada por esta vandalización. Sujetos encapuchados se atravesaron a 2 de nuestros vehículos en el corredor de la carrera 46. Intimidaron a nuestros conductores, obligándolos a bajar los pasajeros y a atravesar los vehículos, o pena de quemarlos. Y entre otros temas que también tienen que ver con la Universidad del Atlántico, en estos momentos están en vilo 58,000 millones de pesos que serían destinados para la inversión de las sedes de Soledad y Sabana Larga para la misma Universidad del Atlántico, por cuenta de que la representante del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior, Melissa Obregón, aún no ha firmado la autorización para el uso de estos recursos, pues considera ella que no le han entregado por parte de la Gobernación del Atlántico suficiente información sobre el desglose de cómo serían estas inversiones. Barranquilla amanece hoy con 26 grados. En Bucaramanga, en Santander y en norte de Santander están buscando las autoridades a una mujer secuestrada en las últimas horas. Javier Rodríguez. Ricardo, precisamente desde hace más de 30 horas está secuestrada Georgina León, una mujer de 75 años que fue sacada a la fuerza bajo amenazas de su finca en la vereda Carrillo del municipio de Charalá. Fueron 2 hombres armados que dejaron amarrado incluso en la vivienda a su esposo Iván Carrizosa, quien fue el que dio aviso a las autoridades de lo sucedido. Desde hacía 20 años, Ricardo, no se presentaba un secuestro en Charalá después de las acciones cometidas por paramilitares y el ELN. Tras el plagio de la adulta mayor, las autoridades realizan planes de intervención y búsqueda por esta situación en los departamentos de Boyacá y Arauca, ya que Charalá limita con estas 2 zonas, señaló Óscar Hernández, secretario del Interior de la Gobernación. Donde ya se han dispuesto las actuaciones militares y policiales y que se adelanta una importante investigación judicial para poder contrarrestar este lamentable flagelo que se nos presenta y se nos activa en Santander. Cabe recordar que el gobernador Juvenal Díaz ha denunciado constantemente al gobierno de Petro y al ministro de Defensa el aumento precisamente de la presencia de grupos armados en Charalá, Ocamonte, Puerto Wilches y el páramo de Santurbán, donde ha crecido además las denuncias de amenazas y extorsiones. Amanecemos con tiempo seco en Bucaramanga, Ricardo, 20 grados de temperatura. Sigue la polémica en Colombia por la propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Banco de la República prenda la máquina para imprimir billetes con el fin, dijo él, de financiar y pagar las deudas con las víctimas del conflicto armado. El presidente de la República dice que sería la única manera de cumplir con las sentencias
y con el acuerdo de paz del año 2016. De inmediato los economistas y diferentes sectores criticaron la medida, que sería, según señalan, absolutamente inflacionaria e inconveniente para el país. El presidente hace esta propuesta luego de un durísimo informe de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. Cerrando la puerta y criticando esta posibilidad, habla el presidente del Senado, Efraín Cepeda. La misión es absolutamente inflacionaria y eso necesita, creo que, una decisión unánime de la Junta del Banco de la República, y eso no va a suceder. 5:45 minutos, hablamos ahora del listado de los preseleccionados que se inscribieron en la página de la Presidencia de la República para intentar una posibilidad de que el presidente Petro los terne a la Procuraduría. Caterina Ávila. Buenos días, Ricardo. En la lista de inscritos hay 41 nombres con exfiscales, abogados, excontralores y exmagistrados. Entre estos está el exvicefiscal Jorge Perdomo y Héctor Carvajal, apoderado del presidente ante el Consejo Nacional Electoral. También figuran nombres como el de José Ignacio Ginás Chica, quien fue excandidato al Consejo de la Estrella por la Colombia Humana y es hermano de Luis Eduardo Ginás Chica, director de la UIA. Figura además el excontralor Carlos Alberto López y Flora Alba Padrón Pardo, quien es actualmente directora del Instituto de Estudios Constitucionales de la Universidad Externado. Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro debe enviar un nombre que se suma a otro que envía al Consejo de Estado y a uno más de la Corte Suprema. De esos aspirantes, el Senado elegirá el reemplazo de la actual procuradora Margarita Cabello. Esta lista, que se conoció, está siendo revisada por la Secretaría Jurídica de Palacio a cargo de la doctora Paula Robledo y pasa por varios filtros antes de llegar al presidente, quien tiene la última palabra. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, los que conocen de listas dicen que esta posibilidad hoy quedaría, a no ser que haya una sorpresa, la posibilidad de que el presidente Petro terne a la Procuraduría o a su abogado Héctor Carvajal, que además es abogado en algunos casos de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, o el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. 5:47, vamos a Europa. Hay por primera vez una decisión de la justicia que responsabiliza al creador de una red social del uso ilícito de esa red social. Estamos hablando del creador de Telegram, que está procesado por la justicia francesa. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, los ejecutivos tecnológicos, los dueños de las gigantes tecnológicas deben estar preocupados por esta decisión que ha tomado la justicia francesa, porque Pavel Durov, que tiene 39 años y que es un ciudadano francés y emiratí, pero que nació en Rusia, fue acusado de complicidad en la gestión de su plataforma en línea para facilitar transacciones ilegales por parte de grupos organizados, y eso le podría acarrear una pena de hasta 10 años de prisión. Él estuvo en prisión preventiva mientras se investigaba por 96 horas y ahora lo que ha decidido el juez es que tiene que pagar una fianza para salir en libertad de $5,5 millones, pero tiene prohibido salir de Francia y tiene que presentarse ante la policía 2 veces por semana. Lo que está ocurriendo con Telegram es que hay múltiples casos penales en Francia relacionados con abuso infantil, tráfico de drogas, tráfico de personas, crímenes de odio, que es como se llama el tratar de atentar contra grupos determinados. Y claro, cada vez que se le ha pedido ayuda a Telegram ha habido absoluta negativa por parte de Telegram, porque la historia de este creador de Telegram es que él arrancó en Rusia con sus redes sociales cuando eran las protestas allí en los años 2012. Se le pidió que la identidad de quienes organizaban las protestas o participaban en las protestas a través de Telegram, incluso se le exigió que cerrara la cuenta de Navalny. Él se negó y por eso tuvo que salir de Rusia. De hecho, perdió su primera red social, que fue Contacté, y ahora solamente maneja Telegram. La pregunta es cómo va a seguir adelante esto, cómo se va a poder probar cuál es su responsabilidad en todos aquellos delitos que se cometen dentro de la red de Telegram, o cómo se va a comprometer a partir de ahora a colaborar con la policía y a quitar esos contenidos de la red como exige la ley europea, Ricardo.
Silvia, gracias. 5:49 en Ocaña, un soldado fue asesinado por un francotirador del ELN. Sigue la violencia en el oriente del país. Cristian Santiago. Ricardo, 4 subversivos dados de baja y 1 más herido es el resultado que deja una operación adelantada por el Ejército Nacional en zona rural limítrofe entre los municipios de Bucaracica, Ábrego y Sardinata en norte de Santander. La operación estuvo dirigida en contra del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, que opera en este sector que además comprende un eje vial importante en el departamento, el que comunica Cúcuta con el municipio de Ocaña. De acuerdo a información de inteligencia, se pudo llegar hasta un lugar y ubicar a este grupo de hombres. Así lo dijo el general Mario Contreras, comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional, quien además habló de las acciones que adelantaban en ese territorio. Esta comisión estaría dedicada a generar zozobra en la región con actividades delictivas como extorsión, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes e intimidación a la población civil e inteligencia delictiva para afectar a los soldados que se encuentran en esta área. Durante la operación militar se incautaron 4 fusiles, uno de estos con mira de francotirador. Además, abundante material de guerra, intendencia, comunicaciones, explosivos y pañoletas, así como brazaletes alusivos al ELN. Las autoridades tenían claro que esta operación podría generar una retaliación de la guerrilla del ELN, que se dio minutos más tarde cuando atacaron la base militar de La Esmeralda, ubicada en el municipio de Convención en norte de Santander. Un francotirador acabó con la vida del soldado José David Villa Solano. Era integrante del Batallón Especial Energético y Vial número 21, perteneciente a la Fuerza de Tarea Vulcano. Este soldado de 19 años de edad se encontraba prestando su turno de centinela en el puesto asignado cuando fue impactado, y aunque fue atendido por los enfermeros de combate, nada se pudo hacer para salvarle la vida. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Estás escuchando Blue Radio. Son las 5 de la mañana, 52 minutos. Lamentablemente un nuevo caso de fleteo de ladrones en Bogotá, esta vez en el barrio La Castellana, en el norte de la capital del país. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, en video quedó grabado el momento exacto en el que 4 delincuentes en 2 motocicletas atracan a un ciudadano luego de que este retirara al parecer una alta suma de dinero de un banco ubicado en el centro comercial Iserracien. Los ladrones persiguieron a la víctima luego de salir del banco hasta la calle 98 con 48 en el barrio La Castellana y allí lo arrinconaron, lo amenazaron con armas de fuego, lo golpearon y le quitaron no solo el dinero en efectivo, sino también sus pertenencias. Estos delincuentes iban en 2 motos, una de color azul y otra naranja, y luego de cometer el atraco se subieron en las mismas y emprendieron la huida, mientras que la víctima no le quedó de otra sino seguir su camino. Hasta el momento, Ricardo, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo caso de fleteo en el norte de Bogotá. Pendientes, Felipe, 5:53, la minga indígena sigue reunida en Bogotá. Dice que seguirá en la capital hasta que el gobierno entregue un decreto que ya anunció el presidente Gustavo Petro, que busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y darles una mayor autonomía. El DAPRE considera que el documento es inconstitucional, mientras que los indígenas argumentan que este paso es fundamental para reconocer los derechos ya existentes. Hay un enredo con esta situación. Habla Joe Sauca, consejero del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca. No, el mensaje al presidente es muy claro, la minga se sostiene, nosotros aquí venimos por unos objetivos, no son recursos, son derechos fundamentales para las poblaciones. En el camino iremos resolviendo las cargas y pues si el presidente Gustavo Petro tenía en agenda hace 2 días visitar y encontrarse con los indígenas, no pudo asistir. El ministro Cristo tenía ayer reunión con los indígenas, a quienes vemos en las imágenes de nuestro canal de YouTube, tampoco asistió y dijo
explicó por qué no pudo acompañar a los indígenas en el Parque Renacimiento de Bogotá. No fui porque yo les dije ayer con toda claridad que los visitaría cuando esté el decreto, y el decreto está en el trámite normal. 5:54 minutos, hablamos ahora de la gran controversia que hay sobre el bajo nivel de los embalses en Bogotá, del fantasma del racionamiento que no se ha ido en el mediano plazo, por supuesto, para la capital del país, y de lo que ha sucedido con una investigación periodística que supuestamente vincula a la planta de FEMSA de agua manantial con la posibilidad de que estuviera quitándole el agua al municipio de La Calera, y que, según dicen esas noticias, sería una de las causas de la escasez del agua en Bogotá. Salió al corte de estas informaciones pidiendo no caer en fake news el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad. Bogotá no tiene nada que ver con el agua que la empresa Coca-Cola FEMSA extrae en el municipio de La Calera. No existe ningún permiso de Bogotá para que Coca-Cola obtenga agua de los embalses del sistema Chingaza, ni de los ríos o las quebradas que los alimentan. Y la ciudad tampoco puede otorgar esa autorización y tampoco puede revocarla, no depende de Bogotá. La estrategia aquí es clara: desinformar, acudir a mentiras. 5:55, desinformar, acudir a mentiras. Esa es la estrategia. Hablamos ahora del gota a gota, que sigue siendo lamentablemente el método de financiación de muchos pequeños negocios en la capital del país. Gabriela Calderón. Buenos días, Ricardo. La alcaldía de Bogotá alertó la preocupante cifra que involucra a los micronegocios en la capital. Según el último reporte del Observatorio de Desarrollo Económico, el 20% de los emprendimientos que apenas están comenzando se financian a través de prestamistas gota a gota o créditos familiares. Director del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, Gabriel Angarita. Alrededor del 85% de los micronegocios en Bogotá no pueden acceder a un crédito en el sistema financiero. Esto hace que recurran a otras opciones como el gota a gota u otras opciones de financiamiento como el uso de los ahorros propios. De estos, el 45% manifestó que no le gusta endeudarse, un 14% no cumple con los requisitos y un 8% cuenta con reportes negativos o aseguran que hay altos intereses. Con este panorama, desde el distrito reiteraron la nueva estrategia con la que se pretende combatir dicha práctica. Ciérrale la llave al gota a gota. La medida daría créditos rápidos a emprendedores y microempresarios del sector formal e informal, con montos entre 50.000 y 500.000 sin interés. Es en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico donde se podrá acceder a estos créditos. Gabriela Calderón, Blue Radio. Entre otras, esa es la estrategia del acuerdo del gobierno y los bancos que se dio a conocer en las últimas horas. Hablando de economía, 5:57, Víctor. Ricardo, buenos días. Empieza la cuenta regresiva para la radicación de la ley de financiamiento ante el Congreso, con la que el gobierno espera recaudar 12 billones de pesos para ajustar las cuentas del presupuesto de la Nación del próximo año. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, espera socializar el proyecto a las comisiones económicas el próximo lunes, y aunque reconoció que el borrador definitivo lo están trabajando en papel físico para evitar filtraciones, adelantó algunos detalles que vendrán en el proyecto. Definitivamente habrá un artículo para reducir progresivamente la tarifa de renta de las empresas desde el 35% hasta el 30%, menos para las empresas del carbón y del petróleo, que mantendrán una sobretasa frente al resto del sector corporativo. Habrá estímulos tributarios al turismo y a proyectos de energías limpias. Buscarán una mayor tributación sobre las rentas no laborales de las personas naturales, como dividendos y ganancias ocasionales. Y en la ley de financiamiento, el gobierno meterá un artículo para que el Congreso le autorice asumir la opción tarifaria y con ello puedan bajar los precios de la energía, sobre todo en el Caribe colombiano. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua
la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, los saludo desde Mañanas Blue, hoy jueves 29 de agosto. En segundos les contamos cómo se desarrolló la lectura de la sentencia en Tailandia de condena al chef español Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, condena que se conoce un poco más de un año después de ese terrible crimen cometido el 2 de agosto de 2023. Fue condenado Daniel Sancho, hijo de un reconocido actor español, por el homicidio y por el intento de desaparecer el cuerpo y las pruebas del crimen. Sancho también tendrá que pagar una indemnización de más de $100,000 a la familia del colombiano que hoy vive en Lorica, en el departamento de Córdoba. En medio de la situación habló la familia de Daniel Sancho, habló la familia de Edwin Arrieta, lo que significa la novela y la historia detrás de esta, que por ahora tiene desenlace con una historia que ha sido durante un año la que ha tenido toda la atención de la prensa española, de la prensa colombiana y de otras partes del mundo. En Colombia ya les voy a explicar qué significa que la Corte Constitucional haya dado vía libre al acuerdo de Escazú, acuerdo medioambiental que fue declarado como constitucional y concluyó que tanto la fase previa, que estaba en manos del gobierno, como el proceso legislativo de aprobación en el Congreso cumplían los requisitos legales y no hubo vicios de trámite. El acuerdo de Escazú, que en su momento durante el gobierno del expresidente Iván Duque fue tan controvertido que no fue sancionado y que finalmente hoy tiene luz verde, que celebra el presidente Gustavo Petro y que celebra la ministra de Ambiente Susana Muhammad a 2 meses exactamente del inicio de la cumbre de biodiversidad COP16 en la ciudad de Cali, que será el evento más importante de Colombia durante este año 2024. Hablando del presidente Petro y de su gobierno, esta mañana analizaremos la encuesta Inbamer Poll, encuesta bimestral que mide la gestión del presidente Petro, mide la gestión de los alcaldes, mide el estado de ánimo de Colombia, mide diferentes aspectos que son importantes. Hablando del presidente Petro, su aprobación cayó al 29%, de la cifra más baja desde que llegó a la Casa de Nariño. Se mantiene cerca del 30% que ha sido su base de electores y de simpatizantes, mientras que la desaprobación del presidente subió hasta el 66%. No le va bien al presidente Petro, que desde diciembre del año pasado viene aumentando paulatinamente en una curva ascendente su desaprobación. Salen mejor calificados alcaldes y gobernadores. Lo que más preocupa hoy a los colombianos es la economía y el empleo, la inseguridad y también las malas gestiones gubernamentales. Hablando de gobierno, el presidente Petro explicó la polémica propuesta que hizo para que el Banco de la República emita dinero, prenda la maquinita de imprimir billetes, supuestamente para reparar a las víctimas del conflicto armado. A los críticos, a quienes consideran que esta es una medida que dispararía la inflación, el presidente dijo que sería una determinación del Banco Central y no como un préstamo del gobierno. Fue rechazada esta idea que plantea el presidente por Twitter, como es usual, por economistas, por exministros, por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien dijo que es una idea absolutamente inflacionaria, que no es a esta hora viable
para los colombianos. Y hablando del Congreso, en cuestión de horas será presentada la reforma a la salud 2.0. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, intentó sumar a la bancada independiente en el Congreso, mientras hoy define con el presidente Gustavo Petro si la reforma será radicada como ley ordinaria o como ley estatutaria. Eso cambia cosas importantes en torno a cuántos debates y cuánto tiempo tendría que ser sometida a discusión en el Congreso esta ley para poder ver la luz, y también sobre si se incluye o no con mensaje de urgencia. Todo esto mientras las EPS siguen levantando una voz de alerta, mientras los pacientes se siguen quejando. ASEMI, por ejemplo, dice que le faltan 2 billones de pesos que faltan por el pago de la UPC, que la plata no alcanza y que este podría ser el 2024 el peor año en la historia del sistema de salud en nuestro país. Hablando de la crisis en Venezuela, en segundos intentamos descifrar la visita del ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva, al Palacio de Miraflores. Anoche estuvo reunido con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que endurece su puño de represión con la captura de otros opositores, entre ellos el líder Viallo Pilieri y su hijo, minutos después de haber estado con María Corina Machado en una manifestación ayer en Caracas, que hay que decirlo, tuvo menos presencia de manifestantes que las anteriores. Y mientras que se sigue mirando cuál sería la definición sobre la posición de Colombia ante lo que ocurre en el vecino país, en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, hubo una sesión en la que el Centro Carter y otros expertos hablaron sobre la forma en la que definitivamente Nicolás Maduro se robó las elecciones el pasado 28 de julio. Vamos a contarles en minutos sobre los preseleccionados, sobre los inscritos en la presidencia de la República, intentando estar en la lista de la que el presidente Gustavo Petro seleccionará el nombre de su integrante a la terna para Procuraduría General de la Nación. Vamos a hablarles de lo que hoy define el Consejo Nacional Electoral. Va a estudiar la ponencia que pide formular cargos contra el presidente Petro, su gerente de campaña Ricardo Roa, en torno a lo que significa la posible situación de irregularidades en la financiación de su campaña en el 2022. Y vamos a hablar también de la reforma tributaria de la ley de financiamiento, que ya comienza a tomar forma. El gobierno empieza a hablar de dónde saldría la plata de esos 12 billones de pesos que intenta recaudar para tapar el hueco fiscal que hoy sigue siendo muy grande. 6 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy, 29 de agosto, hablando sobre lo que significan diferentes escenarios. Hoy es el día de los videojuegos. Hoy un día importante en noticias que cumplimos a continuación en Colombia y en el mundo. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. El español Daniel Sancho fue condenado esta madrugada en Tailandia a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido el pasado 2 de agosto de 2023. En la práctica ha sido la condena más dura, la cadena perpetua. Solo ha hablado brevemente Rodolfo Sancho, que es el padre, el actor de Daniel Sancho. A seguir luchando. ¿Sí? Siempre a seguir luchando. El juez ha condenado además a Sancho a pagar una indemnización a la familia de Arrieta de aproximadamente unos $119,000. Los abogados de ambas partes también se han pronunciado. La primera, Belén Balfagón, que representa a la familia Sancho. No nos la esperábamos, pero hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa. Representación de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Espina. Muy satisfechos con la sentencia. Desde un plano de vista jurídico han prevalecido nuestras tesis que compartimos con el Ministerio Fiscal: asesinato con premeditación, y encima la pena impuesta es la pena máxima. En una decisión unánime, la Corte Constitucional avaló el acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Habla la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Significa la garantía de sus derechos de participación en las decisiones ambientales. Que las autoridades ambientales, las empresas, tenemos que dar información transparente sobre esas decisiones, y además que tenemos que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean estigmatizados y defender también su vida. La aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro ya está por debajo del 30%, según el más reciente Inmamer Poll. Y la desaprobación al desempeño del jefe de Estado es la más alta desde que arrancó su gobierno. Entre los resultados obtenidos en la encuesta se puede observar una disminución en la aprobación del presidente Gustavo Petro, bajando del 32 al 29% con respecto al año pasado. Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán subió pasando
de 40 a 50%. Federico Gutiérrez bajó de 73 a 70% y Alejandro Eder subiendo de 40 a 42%. A partir de las 9 de la mañana, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral va a retomar la discusión de la ponencia en la que se propone abrir investigación y formular cargos contra el ciudadano Gustavo Petro Urrego, actualmente presidente de la República, Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña Petro Presidente, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus Gómez en calidad de autores, el Movimiento Colombia Humana y el Partido Unión Patriótica por cuenta de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del 2022. La presidenta de este organismo, Maritza Martínez. El pasado viernes determinó que es competencia del Consejo Nacional Electoral adelantar esta investigación y, por tanto, se reanuda el estudio del asunto. Mientras tanto, por instrucciones del fiscal Elkin Ardila Espinosa, coordinador de asuntos electorales, se inició el proceso de recolección de pruebas en torno a estas posibles irregularidades. En medio de un diálogo con la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada, el presidente Gustavo Petro se refirió al carbón, que es parte importante de lo que sostiene la economía colombiana. A mí me critican la frase, ¿no? Es que dijo, el veneno más grande que hay en este momento no se llama fentanilo, no se llama cocaína, no se llama marihuana, se llama carbono. Nos puede acabar a toditos en 50 años. ASEMI, el gremio de la CPS del sector privado, cuestionó una vez más al gobierno nacional porque no conoce el texto de la reforma a la salud que sería presentada este viernes a consideración del Congreso de la República. Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de ASEMI. Yo creo que allí se requiere un gran acuerdo más allá de las CPS, en el que todos los actores del sistema queden tranquilos con el paso que se va a dar, empezando por el más importante de todos, que son los pacientes y los usuarios del sistema. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció ante el supuesto desconocimiento del documento de la reforma de salud. En que hubo un acuerdo entre el gobierno y la CPS. Entonces, no se puede mentir a la opinión pública. Si ustedes van a ver un ministro como yo, es un ministro que habla con franqueza. Los 10 candidatos que buscan ser elegidos como Procurador General de la Nación expusieron ante el Consejo de Estado sus propuestas sobre el futuro de la entidad en caso de ser elegidos. Se espera que en las próximas semanas el Consejo defina al finalista que hará parte de la terna en la que estará también el candidato del presidente Gustavo Petro y el de la Corte Suprema de Justicia, el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao. El primero debe ser la lucha contra la corrupción. La peor consecuencia de la corrupción es la pérdida de legitimidad del Estado. La excontralora Sandra Morelli. La Procuraduría tiene una función preventiva importantísima y desde allí creo que lo fundamental es, en primer lugar, establecer una estrategia para atacar la corrupción. El presidente Gustavo Petro presentó una lista con 41 hombres para el cargo de Procurador General de la Nación. Incluye exfiscales, abogados, excontralores y exmagistrados, como el caso del exvicefiscal Jorge Perdomo y Héctor Carvajal, que es el representante del presidente ante el Consejo Nacional Electoral. De esa lista, junto con nombres propuestos por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, el Senado elegirá el reemplazo de la actual procuradora Margarita Cabello. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, que llegó al Parque El Renacimiento en Bogotá hace más de una semana como señal de protesta al gobierno, esperaba la presencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien a última hora canceló un evento que ya estaba organizado allí. El 80% de la minga indígena se dispuso a abandonar este espacio y retornar al Cauca. Sin embargo, los voceros estuvieron definiendo si se iban de la ciudad o se quedaban a la espera del decreto ATEA. El presidente Gustavo Petro anunció estaba listo. Luego de varias horas, Joe Sauca, consejero del CRIC, aseguró que la minga indígena se mantiene en Bogotá hasta que se socialice dicho decreto anunciado por el mandatario colombiano. No, el mensaje al presidente es muy claro, la minga se sostiene. Nosotros aquí vinimos por unos objetivos, no son recursos, son derechos fundamentales para las poblaciones. En el camino iremos resolviendo las cargas y pues si él dijo que la palabra se cumplía hoy, pues así seguimos firmes en la movilización. El alcalde Carlos Fernando Galán dio declaraciones por medio de su cuenta en X, afirmando que no existe ningún convenio entre la alcaldía y la empresa Coca-Cola con respecto al uso de agua en el embalse Chingaza. Bogotá no tiene nada que ver con el agua que la empresa Coca-Cola FEMSA extrae en el municipio de La Calera. No existe ningún permiso de Bogotá para que Coca-Cola obtenga agua de los embalses del sistema Chingaza, ni de los ríos o las quebradas que los alimentan. Y la ciudad tampoco puede otorgar esa autorización y tampoco puede revocarla. En su intervención en el Congreso de la República, Janie Lincoln, jefe de misión técnica electoral del Centro Carter, señaló que la elección en Venezuela no contó con los estándares internacionales de integridad electoral. El CNE sabe cuáles son los datos oficiales. El partido, el PSUV, tiene todos sus actos. Ellos saben. Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños presos, secuestrados de Nicolás
Maduro. La líder de la oposición, María Corina Machado, de nuevo dio la cara ante sus seguidores. Recorrieron parte de la avenida Francisco de Miranda, donde se concentraron este miércoles. Allí, entre esos opositores, estaba Biagio Pilieri, el exdiputado que al terminar la actividad fue detenido y llevado junto a su hijo, también dirigente opositor, a la cárcel del Helicoide, acá al sureste de Caracas, sumando así 2 presos más del entorno de María Corina Machado. Y mientras esto ocurría al este de Caracas, para el centro de la ciudad marchaba el chavismo rumbo al Palacio de Miraflores. Allí, en una de las tarimas, habló Diosdado Cabello, el nuevo ministro de Interior y Justicia. Si mañana la justicia determina que A, B, C, el que sea, debe ser detenido, debe ser procesado, va a ser procesado, porque nuestra justicia no es dependiente de los Estados Unidos. Y Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, arremetió contra el Mundo González Urrutia. Lo que pasa es que el Mundo González le salió cobarde, está encuevado, tiene un ataque de pánico, no da la cara. Efraín Juárez será el nuevo técnico de Atlético Nacional. Es un mexicano de 36 años de edad que llega al Verde Paisa a ocupar por primera vez el puesto de entrenador en un equipo profesional. Junior perdió en Liga 1-0 contra Pasto y el Bucaramanga eliminó a Santa Fe de la Copa Colombia al ganarle 3-1 el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando. Esta es Blue, más que radio. El asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta fue cometido el 2 de agosto del 2023 en Tailandia, según dice la justicia tailandesa hace pocos minutos, a manos del chef español Daniel Sancho, un hombre que durante todo este tiempo había intentado convencer no solamente a la justicia tailandesa, sino también a la prensa de que él había sido la víctima, cuando todas las evidencias mostraban lo contrario, mostraban la sevicia con la que había comprado los elementos para cometer su crimen, que además de todo fue macabro, intentando desaparecer los restos del cirujano colombiano de Lorica, Córdoba, Edwin Arrieta. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Han sido aproximadamente 2 horas las que se ha tomado el Tribunal Provincial de Samui, que se encuentra en el sur de Tailandia, para dar la sentencia que condenaba finalmente a Daniel Sancho a cadena perpetua. Recordemos que la Fiscalía tailandesa había acusado a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta el pasado 2 de agosto de 2023, como señalaba Ricardo, en la isla de Pagán, pero también de su descuartizamiento y del robo del pasaporte del colombiano. De todos esos delitos ha resultado hoy Sancho condenado por la justicia tailandesa. La familia de Edwin Arrieta no ha hablado por el momento, pero sí lo han hecho sus abogados. Beatriz Uriarte forma parte de su equipo jurídico y así se ha pronunciado hace unos minutos en rueda de prensa. La familia de Edwin Arrieta no puede sino sentirse tremendamente agradecida. Siempre confió en la justicia tailandesa y hoy hemos visto fin a un camino que ya empezó hace un año. La sentencia ha sido clara y contundente. Ha dejado acreditado que organizó, planificó y ejecutó la muerte de Edwin Arrieta, que ha sido la única víctima que ha habido en este procedimiento. Se refiere con esas palabras de la única víctima porque el padre de Daniel Sancho, el actor español Rodolfo Sancho, en una serie que ha realizado de televisión para la plataforma HBO Max aquí en España, señaló hace unos meses que en este caso había 2 víctimas y un muerto, colocando al autor del crimen también como víctima. En cualquier caso, este procedimiento judicial no va a terminar aquí porque la sentencia no es firme, puede ser recurrida y de hecho el abogado de Daniel Sancho, o mejor dicho, uno de sus abogados, que se llama Marcos
Marcos García Montes ha asegurado en la propia escalera de la entrada de la sala de juicios que se va a recurrir. Nuestra argumentación creo que es muy sólida. Seguimos pensando y respetamos la decisión del tribunal, que tenemos unas vías para acudir, los derechos humanos, la interpretación del tribunal, y es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sería atrevido nosotros valorar una sentencia que no conocemos. Ahora tenemos que traducirla, ver la motivación y posteriormente diremos los motivos para recurrir, pero que se va a recurrir seguro. En cualquier caso, esos recursos podrán tomar, seguramente, aunque la presentación tiene un máximo de 30 días, podrán tomar para su resolución, calculan las fuentes jurídicas consultadas por la agencia de noticias EFE, podrán tomar, como digo, hasta un año. El juez ha condenado asimismo a Sancho, que estaba presente en la sala durante la lectura de la sentencia y que, según las fuentes también citadas por EFE, se ha echado a llorar. Lo condena, como digo, al pago de casi $119.000 de indemnización, muy lejos de los casi 800.000 que había pedido la familia Arrieta como consecuencia de la muerte, los padres en este caso, de la muerte de su hijo, que era el principal sostenedor económico de la familia. Esa cantidad de dinero es muy importante, esos $119.000, porque la familia Sancho tiene previsto pedir, en cuanto sea posible, que su hijo, en este caso Daniel Sancho, cumpla la condena aquí en España. Y digo, esa cantidad es importante porque deberá ser abonada íntegramente para que se pueda abrir ese procedimiento bilateral entre España y Tailandia para que pueda cumplir el resto de su condena aquí en España. En todo caso, tendrá que cumplir una parte de esa condena allí, en Tailandia. Los abogados de la defensa señalan que tienen que ser 4 años, aunque otras firmas anuncian que serían 7 años. En todo caso, tendrá que ser una negociación, no es un procedimiento automático, tendrán que negociar ambas partes. Por la familia de Rodolfo Sancho, tan mediática, o por la familia de Daniel Sancho, mejor dicho, tan mediática aquí en España, solo ha hablado su padre. Y hoy se repiten hasta la saciedad aquí en los medios de comunicación estas brevísimas palabras. A seguir luchando. ¿Sí? Siempre a seguir luchando. ¿Cómo has visto a tu hijo, Rodolfo? ¿Cómo lo has visto? Está entero. No te lo esperaba, Rodolfo, esto, ¿verdad? Poder recurrir. Venga, gracias. ¿Cómo se ha sentado la sentencia? Gracias, chicos. Gracias. Y esa pregunta de no se lo esperaban seguramente tiene mucho de realidad, porque lo cierto es que en las últimas horas los medios que han seguido este tema más de cerca y que tenían alguna cercanía con el equipo jurídico de la familia Sancho señalaban que la sentencia no iba a ser tan estricta. Finalmente se equivocaron y la sentencia ha sido la más estricta posible. Como venimos diciendo desde primera hora, es en realidad una pena de muerte conmutada a cadena perpetua, pero la pena de muerte, aunque está en el Código Penal tailandés, suele condenarse en muy pocas ocasiones y esta no ha sido una excepción, Ricardo. Pendientes, Enrique, del desenlace del episodio de Daniel Sancho, el homicidio y lo que podría ser la apelación de su condena. 6:21 minutos, hay noticia urgente desde el nororiente de Colombia. Hay advertencia seria de Ecopetrol. Los atentados terroristas del ELN en contra de la infraestructura petrolera podrían causar desabastecimiento de gas en todo el oriente de Colombia. Javier Rodríguez. Ricardo, a través de un comunicado, Ecopetrol está advirtiendo que puede haber problemas de abastecimiento de gas en la zona nororiental del país. ¿Esto qué es? Los departamentos de Santander, norte de Santander, Cesar, la región del Magdalena Medio y el departamento de Boyacá y Arauca, por los atentados terroristas que se han presentado contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca. Ecopetrol adelanta todas las actividades, dice en el comunicado, necesarias para minimizar el impacto en los usuarios, manteniendo una coordinación amplia con las empresas prestadoras de los servicios de la región. Ecopetrol además hace un llamado a todas las autoridades a acompañar los esfuerzos de la empresa para mantener habilitada toda la infraestructura y poder garantizar el abastecimiento de gas sin importar y impactar precisamente el bienestar de las comunidades y los usuarios. Ricardo, es un comunicado de tan solo 3 párrafos de Ecopetrol que está advirtiendo la posibilidad de un desabastecimiento de gas en el oriente del país. Y mientras tanto, el gobierno del presidente Petro no define cuál será el futuro de esa mesa de diálogos moribunda con los delincuentes del ELN. Felipe, buenos días, 6:23 minutos. Buenos días. Me sorprende mucho la visita del ex canciller Álvaro Leiva anoche al Palacio de Miraflores. No sé si tuvo la oportunidad de ver las fotos que publican desde Telesur, que es un canal de televisión afín al régimen de Nicolás Maduro, y desde las páginas y desde las cuentas de varias embajadas adscritas a la Cancillería venezolana. ¿Será que hace parte de lo que Nicolás Maduro llama a mis amigos colombianos? Seguramente, Felipe, le tengo noticias sobre esa gestión.
porque ¿a qué fue? La pregunta natural es, Álvaro Leiva, ex canciller de Colombia, a punto de ser sancionado por la Procuraduría por todo el lío de los pasaportes, ¿fue a título personal o fue como delegado o emisario del presidente Gustavo Petro? La respuesta es la primera, Felipe. Fue como espontáneo, fue a visitar al presidente Nicolás Maduro sin que hubiese ningún tipo de aval del gobierno de Colombia. La Cancillería tampoco tenía conocimiento, pero obviamente cuando usted tiene afán de protagonismo, busca el escenario para ser protagonista. Y ahí aparece Álvaro Leiva, ex canciller de Colombia, con Nicolás Maduro tendiéndole la mano al dictador. Sí. ¿Quién sabe? No, usted dice que fue a título personal, pero sí, ¿quién sabe? Es que yo desconfío mucho de Leiva, ¿no? Felipe, pero no va como delegado del presidente Petro, porque por supuesto no, si usted lo dice, la gran pregunta es esa, pero desde el gobierno colombiano nos confirman que no hay ningún tipo de autorización a Álvaro Leiva para que haga gestiones en nombre del gobierno colombiano con Nicolás Maduro. Ese punto es importante. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué busca Álvaro Leiva reuniéndose con Nicolás Maduro a título personal? ¿A quién representa? ¿Qué gestiones podría hacer si ya el gobierno colombiano, con su silencio cómplice, apoyó a Maduro para que se quede el violador de derechos humanos, el asesino? No, pues Felipe, hay que esperar seguramente desarrollos en los próximos días de eso, porque eso no aguanta más. Nicolás Maduro se ve cómodo, Ricardo, buenos días, se ve cómodo, se ve sonriente, se ve que se siente a gusto con esa visita. Yo le agregaría una pregunta más a la lista que usted está haciendo, Ricardo, es no solo si este es amigo, sino si es de la clase de amigos que están dispuestos, como dice Nicolás Maduro, a todo. La pregunta es, ¿qué es todo? 6:25 minutos. Desde Caracas, los últimos desarrollos de la crisis en Venezuela. Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, mire, según pues la ley, son 3 citaciones las que una persona puede recibir de parte de la Fiscalía para acudir y luego, si no acata, pues podría hacer o emitirse una orden de captura. Y eso pues es lo que se está cumpliendo en el caso del Mundo González Urrutia, que esta semana no fue a los 2 primeros llamados y que en las próximas horas podría recibir ya el tercer citatorio. La información pues la confirmó el propio fiscal del Alta de William Saab, insistiendo en que en calidad de investigado es que se espera que González Urrutia acuda al Ministerio Público. Esto también es nuevo, no se había dicho en calidad de que será de testigo, de imputado o de investigado. En este caso es de investigado, pues y repitiendo que hubo delitos al que tiene él que responder por haber publicado unas actas de votación que recordemos lo dan ganador del pasado 28 de julio. Escuchemos. Hay una tercera citación que le vamos a enviar. Son 3 según la jurisprudencia para, en este caso, en su calidad de investigado, rendir declaración sobre un proceso en curso, en este caso contra esta persona. En caso de que falte, el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente a que haya lugar en base a la ley. Una declaración que se da, Ricardo, justo cuando ya pasó un mes de las presidenciales, cuestionadas presidenciales tanto al interno como por la región y casi el mundo, porque son decenas de países los que insisten en que se deben mostrar las actas de escrutinio. Y por haberse cumplido este primer mes, pues hubo marchas y concentraciones acá en Caracas. Las del chavismo fue hasta el Palacio de Miraflores para celebrar y respaldar allí, como siempre, los de Nicolás Maduro, que se refirió también justamente al Mundo González Urrutia. Y hoy la derecha fascista y golpista y violenta volvió a fracasar. La Sayona se espichó completico. Y una pregunta, ¿dónde está el Mundo González? Si ustedes tuvieran un líder que se esconde, ¿qué pensarían? Si yo el 29 de julio hasta la fecha no hubiera aparecido, sino en videitos de Twitter, ¿qué pensarían de mí? Y la oposición pues también se concentró, Ricardo, a pesar de las amenazas, a pesar de las advertencias tanto políticas como judiciales y la siempre posible detención, pues María Corina Machado apareció por tercera vez en este último mes en una nueva concentración que, si bien no contó con una asistencia grande o masiva como las anteriores, pues sí demostró de nuevo el descontento y la exigencia a que se respete ese resultado del 28 de julio. Este de María Corina, bastante diferente o con varios matices distintos a los anteriores. Por ejemplo, hizo un llamado a los presos en las cárceles a que resguarden a los menores de edad. Se habla de más de 100 que protestaron y están detenidos, están siendo llevados a cárceles comunes. Luego, pues aclarando que no todo es una protesta de calle, que no todos los días van a protestar, que no todo tiene que ser personas en las calles, pues, sino que su estrategia sí avanza y que hay otras maneras de presionar. Y también incluso llamando pues a la Fuerza Armada a que actúen. Por esto decía sobre su estrategia y lo que ella viene haciendo. Tenemos una estrategia robusta y está funcionando. Nos dijeron que no íbamos a unir a Venezuela y levantamos un país. Nos dijeron que no iba a haber elección
y le dimos la revolcada de su vida. Y ahora dicen que el régimen no va a ceder. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer. Cuando ella dice que los vamos a hacer ceder, se refiere, Ricardo, a que los va a hacer presionar para que cumplan el resultado del 28 de julio. Destacar que al terminar esta concentración, dos de los opositores más cercanos a ella, que estaban allí al lado de ella en esta especie de camión, un camión nuevo, porque el anterior, recordemos, fue decomisado por la policía, pues comenzaron a ser seguidos por cuerpos de seguridad. Uno de ellos, Biagio Pilieri, que sí fue detenido junto a su hijo y llevado al helicoide, y el otro fue Juan Pablo Guanipa, que logró escabullirse. Gracias a Dios, libre y resguardado después del tercer intento de detención que realizaron hoy en mi contra. Pero ¿saben qué es lo que siento en este momento? Una profunda indignación. Eso es lo que siento. Me siento indignado. ¿Por qué tenemos que estar sometidos a esto en la Venezuela de hoy? ¿Por qué tenemos que estar actuando como si fuéramos delincuentes? ¿Por qué tenemos que estar huyendo? ¿Por qué tenemos que estar resguardándonos? Nosotros queremos vivir en democracia. Por cierto, un dato final, Ricardo, anoche estaba en su programa de televisión con el mazo dando Diosdado Cabello, que lo va a seguir manteniendo a pesar de ser ahora pues ministro de Interior y Justicia, decía que nadie, en tono de burla, decía que nadie está buscando a Juan Pablo Guanipa, que él se inventó eso y que hay que tener méritos para ser detenido. Ricardo. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 29 minutos. La decisión de la Corte Constitucional de aprobar el acuerdo de Escazú era lo que faltaba en la polémica alrededor de ese acuerdo que durante meses dividió a políticos, ambientalistas y también ciudadanos en Colombia, pero que ahora, con la decisión de anoche de la Corte, tiene un hito en temas ambientales. Lo primero que hay que recordar es que el acuerdo de Escazú es un tratado ambiental de países de América Latina y el Caribe, en total 25, de los cuales ya 16 lo ratificaron, como ocurrió anoche con la decisión de la Corte para Colombia. Entre esa lista de países que ya ratificaron el acuerdo está Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, por mencionar algunos. Se llama Acuerdo de Escazú porque se firmó en Escazú, en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y es un acuerdo que busca básicamente garantizar 3 derechos fundamentales: el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la protección a líderes y ambientalistas y, por último, el acceso a lo que el acuerdo llama justicia en temas ambientales. La polémica en nuestro país había girado en torno a los argumentos de opositores que alegaban que el acuerdo de Escazú permitía o cedía soberanía, que se duplicaba con normas ya existentes y vigente, y otros más que decían que para su aprobación se tenía que consultar a comunidades étnicamente diferentes para que fueran estas las que también tuviesen voz y voto en la decisión de ratificar o no el acuerdo de Escazú. Y ese fue quizá el argumento que tuvo en cuenta la Corte, que termina diciendo que no se tenía que consultar particularmente a esas minorías, porque el acuerdo de Escazú no solo las involucra o afecta a ellas, sino en general a todos. Y dijo la Corte además que el trámite legislativo, es decir, que el paso del acuerdo de Escazú por el Congreso, se hizo de manera correcta. Por eso amanecemos con la celebración del presidente Gustavo Petro y su ministra de Ambiente, que se comprometen ahora con la implementación en Colombia del acuerdo de Escazú. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Imprimir más billetes. Idea del presidente Gustavo Petro para reparar a las víctimas del conflicto en el corto plazo. Y tras conocer un informe de la Contraloría que dice que Colombia tardaría 150 años en reparar a las víctimas con 2 billones de pesos anuales que salen a cuentagotas del presupuesto general de la nación. Siglo y medio para reparar a 9.758.000 personas reconocidas como víctimas del conflicto armado y a sus familias, lo que llevó al presidente Petro a proponer que el Banco de la República prenda la máquina de hacer billetes e imprima por los próximos 10 o 15 años los 334 billones
que se le debe a esas víctimas, es decir, a razón de unos 33 billones de pesos por año. Una propuesta que de inmediato generó rechazo en todo el mundo económico, con exministros, gremios, economistas, centros de pensamiento e incluso con el propio presidente del Congreso, Efraín Cepeda, rechazando todos al unísono una posible impresión masiva de dinero, primero porque pierde credibilidad del Banco de la República, pero además porque se traduce en un aumento generalizado de los precios, porque se convierte en una medida inflacionaria que dispara el costo de vida, que aumenta la carestía, como ya sucedió en países vecinos como Venezuela y Argentina, azotados por hiperinflaciones y obligados a imprimir con frecuencia billetes de mayor nominación ante la pérdida de valor del peso argentino y del bolívar, o peor aún, teniendo que pasar a dólares cartas de restaurantes, hoteles y precios de almacenes, gracias a que en sus países se prendieron irresponsablemente y sin sustento las maquinitas de hacer y de imprimir los billetes. Una impresión de dinero que, sin embargo, le gusta bastante al presidente Gustavo Petro, quien ya lleva 3 ocasiones en las que propone que sea el Banco de la República el que salga a imprimir más dinero. Primero en 2021, como senador y candidato, y para ayudar a las personas más golpeadas económicamente por la pandemia del COVID-19. Luego el año pasado, cuando propuso por primera vez la idea de imprimir billetes para financiar a las víctimas del conflicto armado, y ahora, nuevamente ayer, y tras conocer el informe de la Contraloría sobre los 150 años que tardaría dicha reparación a las víctimas. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 de la mañana. A partir de ahora, el servicio militar obligatorio será una alternativa para los jóvenes. Aunque ese viejo modelo seguirá existiendo y seguirá siendo obligatorio, podrán escoger entre enlistarse en las fuerzas militares o prestar el servicio social para la paz para resolver su situación militar. Ese nuevo modelo es exclusivamente para jóvenes entre los 18 y 24 años. Incluso los que están por ley exonerados de prestar el servicio militar y que quieran asumir tareas para la construcción y consolidación de la paz. El periodo del servicio será de 12 meses, como lo es en el servicio militar, pero tiene 11 modalidades o categorías o áreas de trabajo en las que podrán trabajar o inscribirse. En primera medida, solo por citar 3, promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país. Una vez se abra la convocatoria, que será el último trimestre de cada año, tendrá como prioridad a los jóvenes que viven en los territorios con mayor índice de violencia, los que están expuestos al reclutamiento forzado y jóvenes que vivan en los municipios PEDET. Este servicio social para la paz sin duda va a dificultar la cuota de incorporación que debe cumplir las fuerzas militares. Son 60,000 jóvenes al año y aunque en este año, en el 2024, parece haber una mejoría, los datos de los 2 años anteriores no son alentadores. En el 2022 faltaron 18,000 hombres y en el 2023 12,000 hombres más. Así es que la alternativa para trabajar en una paz que hoy es inexistente en Colombia plantea retos y riesgos enormes para la seguridad nacional y para la fuerza pública, que va a tener que competir con un auxilio económico equivalente al 80% al auxilio recibido por un soldado en el servicio militar, un certificado equivalente a la libreta militar y un certificado para el primer empleo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario.
Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hablando del presidente Petro, su aprobación cayó al 29%, de la cifra más baja desde que llegó a la Casa de Nariño. Se mantiene cerca del 30% que ha sido su base de electores y de simpatizantes, mientras que la desaprobación del presidente subió hasta el 66%. No le va bien al presidente Petro, que desde diciembre del año pasado viene aumentando paulatinamente en una curva ascendente su desaprobación. Salen mejor calificados alcaldes y gobernadores. Lo que más preocupa hoy a los colombianos es la economía y el empleo, la seguridad y también Más que Radio. 6:39 minutos para el dinero. Buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza. Iniciamos nosotros esta mañana confiando, creyendo que todo va a estar bien y generando las mejores actitudes. Vamos con alegría a hacer de este día el mejor. Lo noto muy abrigado últimamente. Es que para mí 11 grados son tesos. Agradables. Además, como baja esa brisa de la montaña, entonces son las épocas en las que me acuerdo que estoy en los Andes. Yo amo esta ciudad, pero el frío me pega duro. 6:40 minutos. ¿De qué hablamos hoy, padre? De eutanasia. Sabe que ese caso me da vueltas y me da vueltas porque yo tengo mis... el caso de Javier, del hincha de Millonarios. Claro, de Javier Acosta. Yo pienso, desde mi fe hay algunos límites, pero desde la humanidad me cuestiono. Entonces eché mano a leer bioética, precisamente a leer textos de teólogos para plantear una reflexión hoy. Sobre eutanasia en segundos el para el dinero, 6:40 minutos. En deportes también en segundos, Ricardo Rego con novedades, por supuesto. Se viene la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha doble de eliminatorias y la revolución en el sorteo de la Champions League para el año entrante. Hola, Ricardo, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Es cierto, mire, todo pinta primero para que haya novedades en el arco de Colombia. No con Camilo Vargas, que claramente es el dueño del puesto, pero ya les vamos a contar sobre lo que está pasando en el radar de las alternativas que tiene para el arco el técnico Néstor Lorenzo. Y ojo que de un equipo español, le doy esa pista, sí, 2 jugadores colombianos seguramente serán llamados en esta convocatoria. Dentro de las novedades, sobre todo una que podría ser gran novedad en la estructura del grupo llamado para enfrentar primero a Perú y luego a la selección de Argentina, a Perú en Lima y a Argentina en Barranquilla. Y usted lo decía, mire, va a cambiar la Champions, la gente va a tener que cambiar el chip completamente. Ya no será fase de grupos, ahora es una liga, un todos contra todos. Hoy será el sorteo en Mónaco, pero lo hace un software. Es decir, será un sorteo automático. Ya no están las balotas frías, las balotas calientes y toda la novela que hay detrás. Ahora el discurso será si la tecnología, si el manejo. Ay, hombre. O sea que el equipo aquel ahora sí le va a tocar un grupo de verdad. Al Barcelona, bueno, dice usted. No, ese es el mejor equipo del mundo. Ese le toca lo más difícil. Ahora les cuento cómo están armados los bombos. Y del equipo aquel que habla el padre, que es el Real Madrid. Ojo, si el computador, si el software lo considera, podría verse en la primera fase, no en esta primera fase, en la instancia de todos contra todos frente al Barcelona. Ya les contamos por qué.
6:42 en Colombia. La noticia a esta hora se origina en Tailandia, sitio en el que se ha dado a conocer hoy la condena a cadena perpetua en contra del chef español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, cometido en agosto del año 2023. Juanjo Ospina es abogado de Edwin Arrieta y de su familia, nos atiende a esta hora desde España. Señor Ospina, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y gracias por tenerme en el programa. Muchas gracias. ¿Cómo reciben ustedes, doctor Ospina, la sentencia que se ha dado a conocer por parte de la justicia tailandesa en contra del chef Daniel Sancho? Encontramos la sentencia conforme a la legalidad y sobre todo a las pretensiones de la familia Arrieta. Ellos, yo creo que con esto van a poder tener un suspiro, un aliento de paz que llevaban sufriendo desde que el 2 de agosto del año pasado acabaran con la vida de su hijo y de su hermano. Por lo tanto, en cuanto a la perspectiva jurídica, satisfecha con que el Tribunal de Tailandia haya dado por reproducidos nuestros hechos y nuestra petición de pena: asesinato con premeditación, cadena perpetua. Sí, en este caso, doctor Ospina, vienen una serie de recursos. Esta sentencia, ¿cuándo quedaría en firme según la justicia tailandesa? ¿Hay cuántas posibilidades de apelación por parte de Daniel Sancho? Bien, él tiene la posibilidad, cuando le notifiquen la sentencia, de recurrir la sentencia. Tiene un plazo de 2 meses para hacer esto realidad. Nosotros preferimos hoy estar dentro de la satisfacción de haber hecho un buen trabajo realizado, y sobre todo porque nos consta que la familia Arrieta va a poder poner un punto y aparte en un sufrimiento que llevan padeciendo durante tantos meses. Esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con Darlene a primera hora de la madrugada, en una conversación muy emotiva, muy sincera, muy humana. Ella nos ha mostrado su gran agradecimiento por el trabajo que realizamos. Nosotros tuvimos que ir 3 veces a Tailandia para preparar este juicio, tuvimos que buscar un equipo jurídico que nos representara, así que hoy estamos en una sensación de gratitud y de plenitud por el trabajo que ha conseguido esta sentencia condenatoria. Sí. Doctor Ospina, ¿esta era la máxima pena que podía pedirse contra Daniel Sancho ante Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta? Bueno, le han puesto la pena máxima, porque en realidad le han puesto pena de muerte, pero el propio tribunal la ha conmutado por cadena perpetua por haber colaborado con las autoridades policiales en el inicio de la investigación criminal. Esto fue una decisión que realizaron los primeros abogados que defendieron a Daniel Sancho, que le aconsejaron colaborar. Por lo tanto, le han puesto la pena máxima, era pena de muerte, sustituida y modificada por esa cadena perpetua. No podrían haber puesto otra pena mayor. Sí, abogado Ospina, en la apelación que va a presentar, y ya la ha anunciado Daniel Sancho, ¿hay alguna posibilidad, algún límite para que pueda él ser absuelto en ese recurso extraordinario de apelación? Nosotros consideramos que ese recurso es muy complejo que fuera o que vaya a ser admitido. La decisión del Tribunal de Koh Samui ha sido corroborada por 5 magistrados, entonces seguramente la sentencia, cuando nos la notifiquen, todavía no lo ha sido así. Nos tienen que dar traslado la misma en unas 48 horas. Yo creo que sería muy difícil revocar esta condena. Creo que la línea que se tendría que tomar de defensa tendría que ser buscar el consenso, buscar pedir perdón, en lugar de seguir confrontando teorías de absolución, en la búsqueda de una vez por todas de que Daniel Sancho asuma su responsabilidad, pida perdón a las víctimas y repare el daño económico en parte que ha ocasionado. Señor Ospina, precisamente por eso quería preguntarle por el daño económico. La sentencia establece una indemnización para la familia que usted representa de $119,000 aproximadamente el cambio. Ustedes habían pedido algo más de $800,000. No sé si les parece suficiente esa cantidad o si tienen previsto recurrir para que esa cantidad se aumente. No tenemos previsto recurrir. Hoy es un día para celebrar el éxito procesal, celebrar el hecho de que haya admitido el tribunal las tesis de la Fiscalía y de la acusación particular. En este caso, los 2 abogados que tenemos nosotros en Tailandia han hecho un trabajo encomiable. La conversación, que ha sido muy sucinta con Darlene, ha sido de emoción, de satisfacción y de felicidad en relación a la responsabilidad civil. Cuando no hay nada hay que repartir.
Daniel Sancho es una persona de unos 30 años, no tiene patrimonio, no tiene bienes, no tiene cuentas bancarias. Por lo tanto, aunque se hubiera impuesto una responsabilidad civil de $1 millón, cuando no hay nada que repartir. La familia Arrieta no está por el dinero, la familia está por intentar reparar moralmente este daño tan profundo que se les ha ocasionado, y hoy están satisfechos con esta decisión del tribunal de esa cadena perpetua, de ese asesinato con premeditación. Este señor planificó el crimen atroz y es lo más importante. Sí, se logró establecer por qué Daniel Sancho planificó el asesinato de Edwin Arrieta de esta forma tan difícil, tan dura, tan violenta. Se leyó la sentencia en la sala, yo no estuve presente, estuvo presente la abogada de Tailandia. Lo que menos ha venido a referir es que la prueba practicada en el juicio oral, el médico forense, las lesiones que tuvo en el cráneo antes del fallecimiento, todos han sido elementos para considerar esta premeditación y esta planificación y este asesinato. Hay que entrar a valorar la sentencia cuando se ha entregado la misma, con mucho rigor y detalle, a analizar y ver cómo el tribunal llega a su conclusión. Hoy estamos satisfechos con este veredicto, con este fallo, y es lo que queremos compartir con todos ustedes. Sí. Doctor Ospina, ¿qué viene ahora para Daniel Sancho? Porque hay dos situaciones que están sobre la mesa. Por un lado, su traslado a una cárcel en Bangkok. Por otro lado, la posibilidad de que en algún momento pueda regresar a España a pagar su pena. Pero todo esto pareciera estar ligado al pago de la indemnización a la familia Arrieta. ¿Cómo opera el futuro en este caso? Bueno, el futuro es cuando la sentencia sea firme, que tiene que tardar un tiempo, tiene que cumplir entre 8 y 10 años en Tailandia, y una vez eso llegado podrá pedir el traslado para cumplir la pena en España. Por lo tanto, estamos que posiblemente va a haber un cumplimiento real de sentencia de unos 10 años. Yo creo que es un tiempo más que suficiente para que Daniel Sancho reflexione sobre lo que ha hecho, sobre el daño producido a la familia Arrieta, y en esos 10 años, pues tal vez en algún momento tiene la bondad de pedir perdón y de disculparse con la familia Arrieta, algo que no han hecho hasta el momento. Sí, pues toda una historia que hoy tiene un desenlace judicial, una terrible historia en la que fue asesinado un cirujano plástico colombiano, Edwin Arrieta, el 2 de agosto del 2023 en Tailandia, un hombre nacido en Lorica, en Córdoba, muy querido en el país, que termina brutalmente asesinado por Daniel Sancho, condenado ahora a cadena perpetua por la justicia tailandesa. Doctor Juan Ospina, muchas gracias. Un placer, siempre a su disposición. Un saludo a Ricardo Ospina, que debe ser familiar mío, ya que compartimos apellido. Tendremos algún familiar lejano, doctor. Gracias. Un abrazo fuerte desde España. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 51 minutos. La dura historia de Javier Acosta, un joven de 36 años afectado por la bacteria Candida auris, quien después de batallar intensamente contra ella y darse cuenta de que no puede vencerla, sino que ésta lo va deteriorando cada vez más, ha decidido solicitar la eutanasia. Esa historia para mí ha sido motivo de profunda reflexión, pues desafía muchas de mis creencias. Desde mi fe, esta situación es difícil de comprender, porque para nosotros los creyentes, la vida humana tiene un valor intrínseco y sagrado que no puede ser decidido por el individuo, independiente de las circunstancias. Como cristianos, confesamos que Dios es el dueño de la vida y que nadie tiene derecho de quitarla o quitársela. En busca de respuestas ante tantas preguntas que me surgen, volví a leer al teólogo Hans Küng, quien plantea unas ideas muy claras al propósito. Y claro, esas ideas me ayudan a comprender desde mi experiencia de fe este tipo de circunstancias. Él plantea por lo menos 3 argumentos que quisiera compartir. 1, él dice respeto por la dignidad y la vida.
Sostiene que un respeto auténtico por la vida implica reconocer el derecho de las personas a decidir sobre el final de sus vidas, especialmente cuando el sufrimiento es insoportable y la calidad de vida se ha deteriorado significativamente. El segundo argumento que da: sufrimiento y calidad de vida. Para el teólogo suizo, prolongar artificialmente la vida en condiciones de sufrimiento extremo es una forma de crueldad. La eutanasia, entendida como una ayuda a morir en determinadas circunstancias, puede ser un acto de compasión. Y la tercera dice autonomía individual. Cada persona tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y su vida. Según él, este derecho se extiende también a la decisión de poner fin a una vida que se considera indigna. Hans King ofrece una interpretación más flexible de los textos bíblicos relacionados con el suicidio y la muerte, argumentando que estos temas no pueden ser aplicados de manera literal a las complejas situaciones que se presentan en la sociedad moderna. La verdad, no es fácil para mí aceptar esta postura, pero me queda claro que no debo juzgar a nadie que tome esta decisión, pues creo que la conciencia del ser humano es inviolable y que se debe respetar totalmente cualquier decisión tomada en ella. Y claro, haré una oración por Javier Acosta. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:54, momento de hablar de deportes, momento de hablar de la ruta de la convocatoria de la selección Colombia, la de mayores, que jugará en la primera semana de septiembre, más exactamente el 6 y el 10, frente a Perú en Lima y ante Argentina en Barranquilla. Mañana se debe conocer el grupo de convocados, los 26 llamados por el técnico Néstor Lorenzo. Y hay algunas piezas que se van moviendo en este ajedrez. La lesión de David Ospina abre la puerta al arquero Kevin Mier de Cruz Azul, que puede ser una de las novedades, o si hay sorpresa mayúscula, la de Davis Vázquez, el del Empoli de Italia. Veremos finalmente qué cartas se juega el técnico Lorenzo, entendiendo que Camilo Vargas es fijazo, es el dueño de esa posición en el arco colombiano. Uno que está ganando terreno en la Liga Premier Inglesa es Gerson Mosquera, el defensa central de los Wolves, del Wolverhampton. Está siendo titular y pinta ante las dificultades que tiene en esa línea la selección Colombia. ¿Cuáles? Problemas de espalda de Davinson Sánchez, que recién no jugó con el Galatasaray la fase previa de la Liga de Campeones, en la que su equipo quedó eliminado, el conjunto turco, y la realidad de Yerry Mina, que recién ha tenido minutos. Nos cuentan desde Italia, no tuvo una lesión en su salida del Cagliari, simplemente fue una decisión técnica su cambio, así que veremos si Yerry está habilitado y si Mosquera aparece entre los convocados. Y les hablábamos de un equipo de España que podría aportar 2 jugadores. Uno que viene ya en carrera, que estuvo en la Copa América, Yasser Asprilla, recién transferido al Girona de España. Pues bien, el otro nombre que suena con fuerza es su compañero John Solís, que se ha afianzado también en esta escuadra y que hace parte de las alternativas que tendría en la mira entre los bloqueados el técnico Néstor Lorenzo. Por lo demás, la misma base, la presencia de los jugadores que han marcado el camino, como James Rodríguez, el propio Luis Fernando Díaz, Lucho Díaz, para establecer, insistimos, el grupo que mañana debe conocerse y que el domingo primero comenzará su concentración, domingo 1 de septiembre, concentración en la ciudad de Barranquilla, para luego viajar a mitad de semana rumbo a territorio peruano. Les hablamos del sorteo de la Champions, atentos porque será a las 11 de la mañana hora de Colombia. Hay un nuevo formato, es decir, habrá 4 bombos, cada uno 4 grupos con 9 equipos y será sorteado de manera automática, es decir, un software será el que determine los rivales, el orden de los partidos y, ojo, el estadio a disputarse para cada equipo. Es decir, serán balotas electrónicas, se sacará equipo de todos los bombos y se le asignará de manera aleatoria sus
8 rivales que enfrentará en esta fase de liga. Ojo que este software definirá los 4 duelos que cada club disputará en casa y los 4 que jugará de visitante. La verdad es que no es fácil entenderlo, tampoco es fácil explicarlo, porque habrá que cambiar, insisto, ese chip en el que incluso en esta fase de liga, hablamos de la Champions, ningún equipo se enfrentará a clubes del mismo país y jugará máximo con 2 de otra nación. Es decir, en octavos de final ya no hay protección por países. En el bombo 1 estará equipos muy consistentes, los mejores en el top, como el City, el Bayern, el Real Madrid, el PSG, el Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig y el Barcelona. Serán 8 jugadores colombianos en el radar de la Champions. Lucho Díaz con Liverpool, John Durán con el Aston Villa, Yacer Asprilla y John Solís con el Girona, Juan David Cabal con la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado con el Atalanta, John Hanner Lucumí con el Bolonia de Italia y Juan José Córdoba, que hace parte del Dinamo de Zagreb. Y noticias rápidas al cierre. Nacional ya tiene nuevo técnico, ya está en Medellín Efraín Juárez, el mexicano, debe ser presentado en las próximas horas, el nuevo entrenador del conjunto paisa. El Deportivo Pasto le ganó 1-0 al Junior con gol de Daniel Moreno. Junior se estaciona séptimo con 11 puntos en la liga. Pasto tiene ahora 7 unidades y es 11º. Y el Bucaramanga dejó a Santa Fe afuera. Le ganó 3-1 en el Estadio Américo Montanini, en la casa de la Ciudad Bonita, el duelo de vuelta de la tercera ronda de la Copa Betplay o Copa Colombia. Es decir, el equipo del profe Dudamel avanza y sigue siendo el coco de Santa Fe. Le ganó la final en la liga y ahora lo deja en la ruta de la Copa. 6:59, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Hablando del presidente Petro, su aprobación cayó al 29%, de la cifra más baja desde que llegó a la Casa de Nariño. Se mantiene cerca del 30% que ha sido su base de electores y de simpatizantes, mientras que la desaprobación del presidente subió hasta el 66%. No le va bien al presidente Petro, que desde diciembre del año pasado viene aumentando paulatinamente en una curva ascendente su desaprobación. Salen mejor calificados alcaldes y gobernadores. Lo que más preocupa hoy a los colombianos es la economía y el empleo, la inseguridad y también las malas gestiones gubernamentales. La amistad es un tesoro. Nosotros lo creemos. ¿Cuándo se hace más notorio el valor de la amistad? Cuando pasamos por situaciones difíciles.